Esta noche te voy a contar la novela de la famosa escritora Daphne du Maurier, Rebeca. Y la idea es que te relajes y que pases un momento agradable. Entonces, para comenzar, nos vamos a trasladar con la imaginación al año 1938. Estamos en Europa, más precisamente en Montecarlo, y en esta ciudad vamos a encontrarnos con la protagonista. Ella es una mujer de 20 años que acaba de terminar el colegio y que tiene la desgracia de ser huérfana. No tiene a ningún pariente vivo a quien recurrir en el caso de que necesite ayuda. Para vivir, para poder mantenerse, ella trabaja como dama de compañía. Les hago una aclaración. En la novela original de Daphne du Maurier, el relato está escrito en primera persona y nunca se nos devela el nombre de la protagonista. Y yo no voy a realizar ningún plagio y por lo tanto, cuando me refiera a ella, voy a llamarla la protagonista porque no tengo ninguna otra forma de individualizarla. Y al momento de comenzar la novela, ella se desempeñaba como dama de compañía de la señora Van Hooper. ¿Quién era esta señora? Esta señora era una anciana muy irritable, bastante insoportable, muy entrometida, y su mayor afición era meterse o averiguar cosas, por lo general íntimas, sobre los demás. Para combatir el aburrimiento, a la señora Van Hooper le gustaba viajar y disponía de los recursos para hacerlo. Esta es la razón por la que ambas se encontraban hospedadas en un lujoso hotel de Montecarlo. ¿Estaba contenta esta anciana con sus vacaciones? No estaba contenta porque ella se había hospedado en ese hotel con la esperanza de poder encontrarse con figuras prominentes del jet set o personajes que aparecieran en forma constante en los diarios de la época o que ocuparan un lugar preponderante dentro de la alta sociedad de Inglaterra. Pero, ¿esta señora estaba contenta con sus vacaciones? No, la verdad es que estaba bastante decepcionada porque, a pesar de que llevaba en Montecarlo algunas semanas, no había logrado cruzarse con ningún personaje que ella considerara relevante. Sin embargo, una noche en la que nuestra protagonista y la señora Van Hooper estaban cenando en el restaurante de este lujoso hotel, la señora Van Hooper descubre con gran alegría que en la mesa de al lado estaba sentado Maxim de Winter. ¿Quién era este hombre y por qué esta señora se alegraba tanto de encontrarlo? Maxim de Winter era uno de los millonarios más conocidos de Inglaterra, que además de su fortuna tenía la suerte de ser el propietario de Manderley. En esa época existían reglas de cortesía que era importante seguir al momento de entablar nuevas relaciones o de aumentar el círculo de conocidos. No obstante, la señora Van Hooper se saltea estas reglas y decide encarar ella misma al señor de Winter. Decide presentarse e intentar
formar con él una amistad. Y para hacerlo utiliza una excusa bochornosa que provoca que nuestra protagonista se muera de la vergüenza, literalmente al contemplar el espectáculo en el que sin quererlo se veía involucrada porque estaba al lado de esta mujer. Sin embargo, el señor de Winter, que se sorprende ante un avance de esta mujer tan descarado, haciendo gala de su buena educación, las invita a las dos a tomar un café e intenta salir del paso lo mejor posible ante las preguntas poco discretas de la señora Van Hooper. ¿Qué sucede durante esta conversación improvisada? La señora Van Hooper sigue con sus preguntas e intenta caerle simpática a este hombre muy atractivo. Pero, para su enojo o para su decepción, el señor de Winter se muestra más atento con la protagonista de nuestra historia que con ella, porque él parece intuir que por lo menos una de las dos mujeres tiene buen sentido y no es una desubicada. Y él parece apenado ante la vergüenza que la joven está experimentando e intenta, a través de preguntas sencillas pero atentas, lograr que ella pase este momento lo mejor posible. Y estas atenciones provocan celos en la señora Van Hooper. Y ella, que estaba acostumbrada a tratar displicentemente a su empleada, a su dama de compañía, temiendo que el señor de Winter la estuviera confundiendo con su hija o con alguien de su misma posición social, la trata, como les digo, de una manera displicente o la menosprecia sutilmente para que, si el señor de Winter había interpretado otra cosa, supiera que esta joven que tanto le había llamado la atención era simplemente una empleada. Por supuesto, ella hace esto creyendo que este hombre de 40 años, maduro y atractivo, era tan obtuso como ella. ¿Qué sucede? Los celos de la señora Van Hooper o su desesperación por acaparar una atención que le había sido arrebatada por su insignificante dama de compañía, provocan que ella sea más incisiva con sus preguntas y que empiece a hablar sobre Manderley y a tocar temas que eran demasiado privados. ¿Cuáles eran estos temas? Maxime de Winter era viudo y no llevaba mucho tiempo de esta manera. Su esposa había fallecido en un accidente hacía menos de un año. Y ante esta nueva marea de preguntas indiscretas, Maxime decide poner fin a esta conversación y, de una forma un poco brusca, se despide de ambas mujeres y se retira. Bueno, como suele pasar con las personas ridículas, la señora Van Hooper quedó encantada con este encuentro y en su mente ella creía que él estaba encantado de haberla conocido y que a partir de ahí iba a comenzar entre ellos una amistad. La señora no tenía ideales románticos porque estamos hablando de una mujer anciana prácticamente y Maxime de Winter era relativamente joven, tenía 40 años. Pero sí creía que él iba a distinguirla con una amistad entre dos personas de la misma clase social, aunque él era mucho más rico que ella, pero se movían dentro del mismo círculo.
Cuando la protagonista se queda sola en su habitación, llaman a la puerta y grande es su sorpresa cuando un empleado del hotel le entrega una nota. La nota pertenecía nada más y nada menos que al señor de Winter y en ella le pedía disculpas por haberse comportado de una forma tan ruda o poco educada, por haberse retirado del restaurante de esa manera. Las disculpas se las pide a ella, no a la señora Van Hooper. Era una nota que estaba expresamente dedicada a ella. Al día siguiente la señora Van Hooper amanece enferma y el médico que la examina le recomienda 15 días de reposo porque era una gripe y para superarla le recomienda 15 días de reposo. Entonces la señora decide contratar a una enfermera profesional para que la cuide porque ella estaba acostumbrada a tratar a su dama de compañía, o mejor dicho, a resaltar constantemente la torpeza y la falta de habilidad o de conocimiento de su dama de compañía. Pero, en este caso, este menosprecio termina beneficiando a la joven, porque se ve libre de la esclavitud, entre comillas, de tener que estar pendiente las 24 horas de esta mujer y, aprovechando su libertad, ella baja a cenar al restaurante del hotel. Era la primera vez en la que ella iba a poder comer tranquila sin la constante cháchara o las constantes críticas de la señora Van Hooper. Y eso era un motivo de alegría, evidentemente. Pero cuando llega al comedor, divisa a Maxime de Winter en una de las mesas. Y, por supuesto, no hace ningún intento de acercarse a él, porque en primer lugar sabía que no correspondía y además esta joven tenía la particularidad de ser muy insegura y muy tímida. Entonces jamás osaría hacer lo mismo que la señora Van Hooper. Se sienta lo más lejos posible, dispuesta a disfrutar por una vez en su vida, bueno, no en su vida, no seamos tan exageradas, pero sí a disfrutar de una cena en paz. Pero, como era bastante torpe, había que reconocerlo, tira sin querer el florero de la mesa y el agua moja todo el mantel y comienza a mojarle el vestido. Sin embargo, en ese momento ella se da cuenta de que había alguien que estaba corriendo su silla para alejarla del agua y, aunque en un primer momento ella había pensado que era el mozo, se encuentra con el señor de Winter a su lado. Y su presencia lo único que hace es abochornarla más, pero él la tranquiliza y la invita a comer a su mesa. Ella se sorprende muchísimo con esta invitación, pero él no le deja opción de una negativa y termina sentada en una mesa junto a este atractivo viudo. Y lo primero que nota, a pesar de su poca experiencia con hombres, es su melancolía. Se encuentra con un hombre que está triste y atormentado. Ella, que normalmente se sentía muy inhibida frente a las personas, a cualquier persona conocida y mucho más desconocida, descubre que con él, o que gracias a la forma en la que él la trata,
ella se relaja y se siente muy tranquila y muy cómoda en su presencia. Y él respeta hasta sus silencios. Es como que durante la cena la conversación muchas veces caía en un silencio, pero que era un silencio que no incomodaba a ninguno de los dos. Y otra cosa que llama la atención de nuestra protagonista es el interés que él demuestra por ella. Le pregunta sobre su vida, sobre su colegio, sobre sus padres, y ella le cuenta todo lo que él quiere saber. Cuando el señor de Winter se entera de que la señora Van Hooper está enferma y que por lo tanto ella va a tener parte del día libre, la invita a mostrarle Montecarlo, porque ella le había contado que le gustaba dibujar y le gustaba pintar. Entonces él decide llevarla al día siguiente a que pueda contemplar, y en el caso de que lo quiera dibujar, algunas de las zonas más bellas de la ciudad. ¿Cómo sigue esta relación? Día a día ellos se siguen encontrando y a pesar de que él es muy curioso con respecto a la vida de ella y que ella le habla abiertamente sobre su monótona y corta existencia porque ella era muy joven, sin embargo él se muestra muy evasivo con respecto a su vida personal. No le habla de su esposa, no le habla sobre Manderley y no le cuenta gran cosa sobre su vida, sino que las conversaciones siempre solían centrarse en ella. En uno de los paseos, ella encuentra en la guantera del auto un libro de poesía y él le dice que se lo regala, que se lo puede quedar para leerlo. Entonces ella, que estaba deslumbrada con este hombre, acepta este regalo y cuando llega a su habitación comienza a leerlo y encuentra en la primera hoja de este libro de poesías una dedicatoria. La dedicatoria decía: para Max, de Rebeca. Esta es la primera mención que la protagonista encuentra sobre la viuda de el señor de Winter, que se llamaba Rebeca, y se sorprende de que él le haya regalado un libro que había pertenecido o que le había regalado su mujer. La rutina de la protagonista era la siguiente. A la mañana salía junto con Maxime a recorrer la ciudad. Luego almorzaban juntos y permanecían juntos un par de horas más, hasta que, al atardecer, ella debía reincorporarse a sus labores como dama de compañía y entretener a la señora Van Hooper durante las noches. Esta tarea era ardua porque, como les había contado, la señora Van Hooper era insoportable y cuando esta señora le preguntaba a la protagonista qué es lo que había hecho durante el día o cómo había perdido el tiempo durante el día, ella se cuidaba mucho de no darle ningún indicio de esta amistad que estaba surgiendo entre ella y un hombre tan importante como el señor de Winter. Pero en una de estas noches, la señora Van Hooper le pregunta por el señor de Winter, le pregunta si lo ha vuelto a ver en el hotel y ella le contesta que no. Pero la señora Van Hooper sigue con el tema del señor de Winter y le dice que
ella había leído en los diarios y había visto en fotografías a Rebeca, a la mujer que había muerto y que poseía una belleza impactante, que había sido una lástima que falleciera y que todos los que habían tenido contacto con ella decían que era una mujer inigualable, que era una mujer inolvidable y que difícilmente Maxime de Winter iba a encontrar a una mujer que pudiera ocupar el lugar de Rebeca. Esto le genera cierta incomodidad a la joven, pero ella ni siquiera soñaba con la posibilidad de ocupar ese lugar, porque sabía que su condición era sumamente inferior a la de Maxime y que solo podía conformarse con una amistad pasajera, que probablemente ella iba a recordarla durante el resto de su vida, pero que para el señor de Winter era una relación social ocasional que iba a olvidar con mucha facilidad. ¿Qué sucede? Luego de concluidos estos 15 días, cuando la señora Van Hooper recibe el alta, decide que Montecarlo ya la aburrió y que quiere reunirse con una de sus hijas que se encontraba en Nueva York, y le pide a la protagonista que se encargue de comprar los boletos y de hacer todos los arreglos necesarios para el viaje, porque quería partir al día siguiente. ¿Qué pasa con nuestra protagonista? Esta noticia evidentemente la destroza porque, aunque sabía que su vínculo con el señor de Winter era circunstancial, el hecho de tener que dejar de verlo la lastima muchísimo y pasa una noche horrible pensando en cuánto lo va a extrañar y en lo pesado que se le va a hacer a partir de ese momento soportar las largas horas con la señora Van Hooper. Bueno, a la mañana siguiente ella, luego de esta noche de infierno, decide que se quiere despedir y que no quiere irse sin decirle adiós a Maxime. Entonces, en un respiro que le da la señora Van Hooper, corre a su habitación cuando todavía es muy temprano y lo encuentra. Él estaba desayunando. Cuando la ve, él se sorprende y le pregunta qué es lo que ocurre. Entonces ella le da la noticia, le dice que se va dentro de media hora, tiene que abandonar el hotel y acompañar a la señora Van Hooper. Él, por su parte, lejos de ponerse mal ni de angustiarse, recibe esta noticia muy tranquilamente y continúa su desayuno como si no pasara nada importante. Pero cuando ella termina de hablar, él le hace una propuesta. Y como esta propuesta es vital para el resto de la historia, se las voy a leer. Dice así: de manera que la señora Van Hooper se cansó de Montecarlo y quiere volver a casita. Pues, mira qué casualidad. Yo también. Ella a Nueva York, yo a Manderley. ¿Cuál prefieres? Puedes elegir, comenzó el señor de Winter. Es el colmo que, encima, lo tomes a broma, dijo ella de mal humor. Bueno, mejor será que me vaya a hacer lo de los billetes y que te diga adiós ahora. Si crees que soy uno de esos hombres que se sienten con ganas de hacer bromas a la hora del desayuno, te equivocas, continuó él. Por la mañana temprano estoy casi siempre de pésimo humor. Te repito, puedes elegir. O te vas a Nueva York con la señora Van Hooper o vienes a Manderley conmigo. Pero, ¿es que necesitas acaso una secretaria o algo así?, preguntó ella.
No, no seas corta de alcance. Te estoy proponiendo que te cases conmigo. Esta proposición cambia drásticamente el futuro que la protagonista se había imaginado. Ya no iba a tener que volver a tolerar los caprichos de la señora Van Hooper. En cambio, iba a poder casarse con Max, que era el hombre que amaba y del que estaba enamorada, y se iba a convertir en la dueña y señora de Manderley, esa exuberante mansión que fascinaba a todos aquellos que tenían la suerte de poder visitarla. Sin embargo, este feliz momento tuvo un pequeño eclipse cuando tuvieron que decidir quién de los dos iba a inmolarse para darle la noticia a la señora Van Hooper. Y en este caso Max se ofrece a hablar con ella, a hablar con esta mujer y a explicarle cuál es la situación. La protagonista accede y mientras su futuro marido habla con su ex jefa, ella espera en su habitación. Y durante esa espera en la que estaba muy nerviosa, porque todavía no podía creer lo que le estaba pasando, encuentra el libro de poesía que le había regalado Maxime. Vuelve a leer la dedicatoria que estaba escrita en la primera página y comienza a comparar su letra, que era la letra de una niña que no tenía ninguna sofisticación y que era bastante vulgar, con la letra de Rebeca, que era exactamente lo contrario a la suya. Y por primera vez siente hacia esta mujer, hacia la difunta esposa de su futuro marido, un cierto desagrado o comienza a experimentar ciertos celos por esta mujer que era tan completa y tan distinta a la vez de ella. Entonces arranca la página en donde estaba escrita la dedicatoria y la quema. Este fue un acto simbólico porque lo que la protagonista deseaba era que el recuerdo de Rebeca se desvaneciera o que ardiera junto con la página de ese libro para que ella ocupara el lugar que Rebeca había ocupado en el corazón y en la mente de Max. ¿Qué pasó con la señora Van Hooper? ¿Cómo le cayó esta noticia? ¿Cómo tomó esta noticia? Bueno, cuando Max termina de hablar con ella, sale de la habitación y le avisa a su prometida que está todo arreglado. Entonces, la joven va a encontrarse con la señora Van Hooper para despedirse, porque la señora continuaba con su idea de viajar a Nueva York. ¿Y qué se puede esperar de una mujer tan egocéntrica y tan egoísta como la señora Van Hooper? Evidentemente no la felicitó por el futuro matrimonio, sino que le dijo, todavía sorprendida, estaba fumando como una condenada, intentando asimilar la noticia de que su insignificante dama de compañía había pescado a uno de los solteros más codiciados de Inglaterra. Y bueno, en vez de, como les digo, en vez de desearle buenos augurios para su futuro, le dice que era una mosquita muerta y que probablemente en Manderley se iba a sentir muy mal porque ella no tenía ni la educación ni la sofisticación necesarias para poder llevar semejante mansión de una forma correcta. Y para terminar con esta dulce despedida, le dice que el señor de Winter le confesó que en realidad se casaba con ella porque estaba cansado de estar solo.
así que no se hiciera ilusiones, que no osara pensar que él se había enamorado de ella. Esa es la última vez que la protagonista ve a la señora Van Hooper. El matrimonio se lleva a cabo una semana después y luego de la boda, Maxime lleva a la joven a recorrer Europa. Están cerca de un mes en Italia, pero luego de ese tiempo, Max quiere regresar a su casa, que es Manderley. Y esto la pone muy nerviosa a ella, porque una cosa era estar de vacaciones en un lugar en el que, si bien podían encontrarse con algunos conocidos, ella no tenía que someterse a la observación de los amigos, la familia y los conocidos del señor de Winter. Estaba más relajada, de alguna forma, mientras viajaban por lugares en donde nadie los conocía. Pero el hecho de regresar a Manderley significaba una prueba para ella, porque ella había creído lo que la señora Van Hooper le había dicho y sabía que el papel de señora de Winter le quedaba muy grande. Sin embargo, cumple con el deseo de su esposo y regresan a Manderley. Ella había visto fotos de Manderley y Maxime, que a partir del matrimonio había cambiado, había dejado esa melancolía que parecía atormentarlo constantemente y se había vuelto un hombre muy alegre. Él había dejado un poco, solamente un poco, esa reserva que había mostrado durante los primeros días de su relación. Y sí le había contado muchos detalles sobre Manderley. Pero cuando ella ve esta propiedad, se queda extasiada. ¿Por qué? ¿Qué era Manderley o cómo era Manderley? Manderley era una mansión, estaba erigida o instalada en un terreno en el que se conjugaban, por un lado, bosques llenos de robles, hayas y olmos, árboles añejos muy grandes, jardines y praderas que el señor de Winter hacía cultivar con flores de distintos colores, y estos aromáticos jardines llegaban hasta el mar. En un mismo terreno se podía disfrutar de la belleza de bosques, de verdes praderas y del océano, todo en un mismo lugar llamado Manderley. Bueno, por más que la protagonista se moría de nervios, el temido momento llega y ella y su esposo arriban a la mansión. Evidentemente, esta mansión tenía muchos sirvientes, como se estilaba en aquella época. Y entre todos estos empleados, ella divisa a una mujer que le llama la atención. Esta mujer era alta, delgada, estaba vestida de negro, era muy pálida y tenía unos ojos grandes y oscuros que la miraban fijamente con una expresión que, aunque la protagonista no podía definir, la inquietaba. La mirada de esta extraña señora la inquietaba. Grande su sorpresa cuando descubre que esta mujer era la señora Danvers y era el ama de llaves de Manderley. Y el señor de Winter le dice que no se preocupe, que él sabe que probablemente ella no tenga nociones de cómo llevar una casa tan grande, pero que puede
descansar en la señora Danvers, porque ella hacía mucho tiempo que trabajaba en la mansión y se encargaba prácticamente de todo. Luego de la presentación llega el momento en el que la joven tiene que conocer el interior de esta espléndida casa y Max la deja en manos de la señora Danvers para que sea ella la que le enseñe la habitación, todas las otras dependencias de la mansión. Y es la señora Danvers la que le da la noticia de que el señor de Winter había mandado a reformar un ala de esta mansión que hacía muchísimo tiempo que no se usaba para convertirla en las nuevas dependencias del matrimonio. La joven, cuando entra a su habitación, la encuentra preciosa, pero se sorprende de que las ventanas de esta habitación, que iba a compartir con su marido obviamente, daban a los jardines, que si bien eran hermosos, ella añoraba o hubiera deseado tener una habitación con vista al océano, con vista al mar. Entonces la señora Danvers le explica que las habitaciones que tenían vista al mar habían sido ocupadas por la anterior señora de Winter, o sea, por Rebeca, y que luego de la muerte de Rebeca, el señor de Winter había decidido clausurar, de alguna forma, no era exactamente clausurar, pero sí había decidido mudarse a otra área de la mansión. Mientras la señora Danvers habla, la protagonista no puede dejar de sentir que en la mirada de esta mujer hay algo parecido al odio, aunque ella no encuentra ninguna razón que pudiera motivar un sentimiento de esas características. Era la primera vez en la vida que se veían y no tenía sentido que la señora Danvers la odiara. Pero la joven, que a pesar de haberse convertido en una señora, sigue siendo muy insegura y muy tímida, atribuye estas sensaciones a un delirio de ella y no a una realidad. El resto del día transcurre apaciblemente y poco a poco los temores de la joven se disipan un poco. Todavía sigue teniendo muchos miedos de no poder desenvolverse correctamente como esposa, pero lo ve tan contento a Max. Él amaba su casa y su alegría la contagia. Así transcurre el primer día en Manderley. Al día siguiente, la protagonista tiene que adaptarse por su cuenta a Manderley, porque Max, que daba por concluida sus vacaciones, tenía que volver a ocuparse de una finca tan grande como Manderley. Tenía que controlar a los trabajadores, entonces la deja sola en la mansión. Y la protagonista vuelve a sentirse perdida, porque no sabe qué hacer, no está acostumbrada a las ocupaciones de las mujeres de esa clase social. Y le pregunta a la señora Danvers, de una forma u otra siempre encuentra la forma de mencionar a Rebeca. Y entonces le cuenta que Rebeca solía pasar las mañanas en el gabinete. La joven acepta esta recomendación de la señora Danvers y se dirige a este gabinete para encontrar algo que hacer con su tiempo. Apenas ingresa a él,
nota que cuenta con una decoración exquisita y no duda de que esa decoración responde al gusto de Rebeca, que había sido ella misma la que había modificado esa sala para volverla un lugar tan elegante. Y la sensación de encontrarse en un lugar que no le pertenecía atormenta a la protagonista. Y este tormento se acrecienta cuando empieza a revisar los cajones y encuentra por todos lados rastros de Rebeca. Nadie se había ocupado de vaciar los armarios, entonces esa sala era el recuerdo viviente de la ex señora de Winter. Estaban las tarjetas de visita de Rebeca, cartas que no había alcanzado a enviar, su agenda, entre otras cosas. Por supuesto, estos descubrimientos no ayudan a la joven a sentirse un poco mejor. La mañana transcurre sin grandes novedades, pero durante la tarde llega el momento que la joven tanto había temido. El momento en el que iba a tener que conocer a los familiares de Max y a sus amigos. ¿Qué personas componían la familia del señor de Winter? Afortunadamente para la protagonista, el señor de Winter era huérfano, no tenía ni madre ni padre, pero tenía una hermana que se llamaba Beatriz. Ella estaba casada y tenía hijos, y también tenía una abuela que estaba en un geriátrico. Y ese día, el día siguiente a su llegada a Manderley, Beatriz y su esposo van a la mansión para conocer a la flamante nueva esposa de su hermano. Y este encuentro que tanto había temido la joven resulta ser mucho más agradable de lo que había imaginado. Beatriz es una mujer muy franca, en ocasiones excesivamente franca, pero amable, y se muestra muy amigable con la joven y le da una bienvenida que aparenta ser sincera. Ante este cálido recibimiento, la joven se relaja un poco y se atreve a hacerle a Beatriz algunas preguntas que no había podido hacerle a su propio esposo, porque Max no había querido hablar de Rebeca ni la había mencionado en ningún momento desde que ellos se habían conocido. Y es precisamente Beatriz la que le cuenta a la protagonista que la señora Danvers había sido la niñera de Rebeca. Y entonces ella entiende que esa mirada de odio que le había dirigido a la señora Danvers no había sido producto de su imaginación, sino que evidentemente la señora Danvers estaba incómoda con el nuevo matrimonio de Maxime de Winter. Sin embargo, ella decide no pedirle a su esposo que despida a la ama de llaves y opta por intentar ganarse su favor poco a poco. Un pésimo plan, y ya se van a enterar por qué. Ahora volvemos a Max y a su joven esposa. Cuando Beatriz y su esposo se van, Max quiere llevar a su mujer a conocer los alrededores de Manderley. Y, aunque está atardeciendo, como él conoce tan bien el lugar, no los apura nada. Maxime la lleva a conocer el bosque, los jardines, las praderas, pero cuando están por dirigirse a la playa, el camino se bifurca y Jasper corre por uno de los caminos. Evidentemente él estaba acostumbrado a ir a la playa con su anterior dueña por ese camino.
Sin embargo, Max se enoja con Jasper cuando lo ve correr hacia esa dirección y lo llama. Cuando consigue que el perro regrese, él lleva a la joven por este otro camino que ambos caminos desembocaban en la playa, pero eran diferentes playas. Bueno, la pareja camina muy feliz por las orillas del mar, pero en un momento el perro trepa el montículo de piedras que dividía una playa de otra y se pierde de la vista. O sea, ellos lo escuchan ladrar, pero está del otro lado y no lo ven. Entonces la joven, que le había tomado mucho cariño al perro, comienza a trepar este montículo de piedras para poder ir a buscarlo. Y grande es su sorpresa cuando Max se enoja con ella al ver lo que estaba haciendo y le dice que no lo vaya a buscar, que el perro va a regresar solo. Pero ella no le hace caso y sigue su camino hacia la otra playa. Y descubre que el primer camino que había tomado el perro y que había provocado tanto enojo en Max, desembocaba precisamente en esa playa. Y esa playa tenía la particularidad de tener una casilla. Alguien había construido en esa playa una casilla y cuando se asoma se da cuenta de que estaba amueblada, que tenía una cama, que tenía libros, que había una mesa, y nota que todos los muebles y toda la decoración de esa casilla, de esa pequeña cabaña en la playa, eran caros. Se veía que alguien pudiente había adornado esa casilla. Y además de esta casilla, encuentra a un hombre que no estaba en el interior de la casilla. La casilla estaba cerrada, ella ve todo esto a través de la ventana, pero hay un joven, un chico, que estaba merodeando por allí. Y como Jasper le estaba ladrando, ella se acerca y descubre que este chico era retrasado. O sea que, tenía problemas y que evidentemente por su condición se expresaba con dificultad. Ella descubre que se llama Ben y este chico al principio se muestra muy asustado. Le pregunta si ella es tan mala como la otra. Ella se sorprende ante sus palabras y le pregunta de quién está hablando, a qué otra mujer se refiere. Y Ben le dice que habla de la mujer que está allí y señala al mar. Bueno, la joven no se hace mucho problema por estas afirmaciones o estas palabras porque se da cuenta que el chico es retrasado y que puede estar hablando cualquier barbaridad. Agarra a Jasper y regresa a la mansión por ese camino que tanto había incomodado a Max. Cuando llega a la mansión y se reencuentra con su esposo, ellos tienen la primera discusión. Y Max, que siempre se había mostrado muy cariñoso y comprensivo con ella, está enojado y grita. Realmente la desconcierta mucho el cambio tan abrupto que un incidente para ella tan irrelevante como haber desobedecido su deseo de que no fuera a buscar al perro, a ella le sorprende su reacción y no encuentra una razón lógica que la justifique. Sin embargo, con el correr de las horas, Max regresa a su carácter habitual, a su buen carácter habitual, y simplemente le explica que no le gusta esa playa y que prefiere que ella no vaya allí nunca más. Bueno, las semanas pasan y la joven
no logra adaptarse a Manderley. Es demasiado tímida como para dar órdenes a los sirvientes que están esperando que ella les diga qué hacer. Y por el otro lado, si bien la señora Danvers es muy eficiente llevando la casa, la mirada que ella había notado la primera vez que la había visto seguía allí. Ese odio que parecía tenerle no solo no disminuía a pesar de sus esfuerzos por agradarle, sino que parecía aumentar. Pero durante las siguientes semanas ella conoce a un hombre que se convierte en un aliado o en un amigo. Su nombre es Frank Crowley y él es el administrador del lugar y un muy buen amigo de Max. Y la joven, que tenía vergüenza de confesarle a su marido las inseguridades que sentía, le confiesa, en cambio, a Frank, a este nuevo amigo que encuentra en Manderley, todos los sinsabores que está teniendo al intentar adaptarse a su nueva vida. Y Frank, al igual que Beatriz, le da información sobre lo que había pasado con Rebeca. ¿Cómo había muerto Rebeca? A ella le gustaba salir a navegar y durante una tormenta su barco había naufragado y ella se había ahogado. Sin embargo, el cuerpo no aparecía y lo estuvieron buscando durante semanas sin poder encontrarlo. Pero casi 3 meses después del naufragio apareció el cuerpo de una mujer a bastantes kilómetros de Manderley y Max de Winter fue llamado para ver si podía reconocer en el cuerpo de esta mujer a Rebeca. Y él efectivamente afirma que esa mujer o ese cadáver pertenece a su esposa. Los días siguen pasando y a pesar de sus nuevos amigos, la joven se sigue sintiendo muy mal en Manderley. Ella se siente como una invitada a la espera de que la dueña de casa regrese. Por supuesto que Rebeca estaba muerta y que eso no iba a ocurrir, pero ella sentía el fantasma de Rebeca todo el tiempo y ese fantasma lo que hacía era aumentar su inseguridad. Ella cada vez que conocía, por ejemplo, a un amigo de Max, pensaba que ellos, en su cabeza, la estaban comparando con la despampanante mujer que se había ahogado y que se estaban preguntando qué le podía haber visto un hombre como Max de Winter a una mujer tan ordinaria y vulgar y muy joven como ella. ¿Qué pasa entre la señora Danvers y la protagonista? ¿Cómo va esa relación? ¿Logra mejorar con el transcurso de las semanas? No. La respuesta es que la joven siempre terminaba sin querer haciendo algo que molestaba muchísimo a la señora Danvers. Y aunque ella era la dueña de casa, por su propia inseguridad, la que en realidad parecía tener el poder era la señora Danvers. Y este desagrado que el ama de llaves le manifestaba se agrava por un pequeño accidente. La joven estaba en este gabinete, en esta sala que había pertenecido a Rebeca, intentando lograr transformar ese lugar en un lugar propio, que no tuviera la firma de Rebeca en cada una de las paredes. Y comienza con algo muy pequeño que, como les había comentado al principio, a ella le gustaba mucho el arte. Y Beatriz le había regalado unas enciclopedias de arte. Entonces ella hace espacio en esa sala para colocar sus libros
y sin querer termina rompiendo un cupido, una porcelana que tenía la forma de un cupido. Sin embargo, no le da tanta importancia a este incidente y guarda los pedazos con la idea, como se veía que era un objeto bastante caro, los guarda con la esperanza de poder restaurarlos en algún momento. Al día siguiente, mientras ella y su marido estaban desayunando, se produce un alboroto en la casa. ¿Qué era lo que estaba pasando? La señora Danvers estaba despidiendo a algunos empleados acusándolos de ladrones, porque había un cupido que había desaparecido. La joven, cuando escucha esta acusación, se siente mal porque sabe que en realidad fue ella la que había roto, pero le daba vergüenza confesarlo delante de Max porque temía que él la creyera una torpe, que en realidad ella sabía que él sabía que lo era, pero hubiera preferido no quedar tan expuesta ante su marido y ante el resto de los sirvientes de la casa. Pero como la señora Danvers insistía en que alguien lo había robado, tiene que superar esta vergüenza y confesar delante de todos que se le había roto a ella. Esta confesión para Max no representa nada. Él de hecho se ríe ante la vergüenza de su esposa porque no le da importancia, simplemente había sido un accidente, pero cuando ella pasa el mal momento y puede meditar sobre lo ocurrido, descubre que la señora Danvers sabía que ella había roto el cupido y había armado todo ese plan precisamente para hacerla quedar como una tonta delante de su marido y delante del resto de los empleados de la casa. Luego de este incidente, Maxime tiene que viajar a Londres para ocuparse de unos negocios. Por lo tanto, la protagonista se queda sola durante varios días en esa mansión y esto no ayuda a morigerar la melancolía que sentía desde su llegada a Manderley. Para contrarrestarla y para animarse, ella solía salir a dar largos paseos por el bosque y sobre todo por la playa. Y durante uno de estos paseos ella se encuentra nuevamente con Ben. Y al verlo recuerda las palabras que él le había dicho sobre esa otra mujer. Entonces, como sentía cierta intriga, comienza a hablar con él para intentar que le cuente algo más sobre ella. Y Ben, que se sentía seguro a su lado, le dice que él había encontrado a esta otra mujer, a la mala, en esa casilla y que, recordemos, que es la casilla que estaba en la playa que Maxime le había pedido expresamente que no volviera a visitar. Entonces, Ben le dice que una vez había encontrado a esta otra mujer en esa casilla y que ella se había enojado muchísimo y lo había amenazado con encerrarlo en un asilo si él llegaba a contar lo que había visto. La joven intenta aclarar un poco más sus ideas, pero no logra que Ben hable, o él habla, pero ella no logra entender qué es lo que quiere decir. Terminada esta conversación, ella regresa a la mansión, pero en su camino, cuando ya está muy cerca de la casa, divisa en una de las ventanas que correspondía a una habitación que estaba en el ala de la casa que no se usaba, en una de las zonas de la casa que ella nunca había visitado,
divisa en esta ventana a la señora Danvers con un hombre. Estaba anocheciendo, así que no podía ver bien sus rostros, pero sabe que se trata de la señora Danvers y que ella estaba acompañada por un hombre. Esa reunión la intriga porque la señora Danvers era una mujer misteriosa y cualquier persona que estuviera a su alrededor despertaba la curiosidad de la joven. Sin embargo, minutos después de que ella entre en su gabinete, recibe la visita de el hombre que ella había divisado unos minutos antes. Este hombre tenía aproximadamente la misma edad que Maxime, y a pesar de que estaba muy bien vestido y de que era físicamente atractivo, a ella no le gusta. Hay algo lascivo en él que la repele. Este hombre se presenta como Fabel y dice ser un amigo de la familia y también de la señora Danvers. Sin embargo, le pide a la joven que no le mencione su visita al marido porque recientemente habían tenido una discusión y la relación entre ellos estaba un poco deteriorada. No le dice cuál fue la razón de la discusión, ni tampoco le da ninguna otra explicación antes de irse, pero como a la joven no le gustaba su presencia, no lo retiene ni tampoco dilata esta partida con más preguntas porque prefiere que se vaya de una vez. No obstante, al día siguiente, cuando Beatriz la va a visitar, ella le pregunta, le cuenta que el día anterior había recibido una misteriosa visita de un hombre llamado Fabel. Y Rebeca le informa que Fabel era el primo hermano de Rebeca, pero que no se llevaba bien con Maxime. Entonces, cuando ella escucha esto, decide no comentarle a su marido lo de su visita. La joven pasa una tarde muy linda con Beatriz y eso le sirve para reanimarse un poco, pero su alegría no dura mucho porque Beatriz la lleva a conocer a la abuela de Maxime y también la abuela de Beatriz, que estaba hospedada o alojada en un geriátrico. Esta mujer era una anciana ya y estaba un poco senil. Entonces, cuando Beatriz la presenta como la esposa de Maxime, la anciana, que evidentemente no recordaba que Rebeca había muerto, empieza a gritar que traigan a Rebeca, que a la mujer a la que quiere ver es a Rebeca, no a esta impostora. Por supuesto, este escándalo estaba justificado por el estado mental de la abuela de esta anciana, pero resulta un choque emocional muy fuerte para la joven. No obstante, al día siguiente, la protagonista tiene una buena noticia que la ayuda a olvidar todos los sinsabores que había vivido últimamente. Y esta buena noticia es el regreso anticipado de Maxime. Bueno, ellos tienen un lindo reencuentro y ella ya había olvidado a Fabel, pero descubre que alguien le había avisado a Maxime sobre la visita de este hombre a Manderley y que él había tenido una fuertísima discusión con la señora Danvers por este hecho. ¿Y cuál es la consecuencia de esta discusión? Maxime le prohíbe, aparentemente ya le tenía prohibido, a Fabel visitar o entrar en Manderley. Y le dice a la señora Danvers que si ella lo quiere ver, que tiene que salir de Manderley
e ir a otro lado para verlo. Es una discusión muy tensa y como consecuencia de esta discusión, las relaciones entre la señora Danvers y la joven entran en su peor momento. ¿Por qué? Porque la señora Danvers cree que la persona que alertó a Maxime sobre la visita de Fabel fue ella, o sea, fue su esposa. Esto no era real, la joven no le había comentado nada. Maxime se había enterado por Frank, el administrador, que había visto el auto en las inmediaciones de la mansión. ¿Qué sucede a continuación? Rebeca tenía una vida social muy activa y solía organizar eventos, bailes y reuniones de forma constante. Y muchos de los vecinos de las personas que vivían en las inmediaciones de Manderley y también de los amigos de Maxime le reclamaban esta ausencia de eventos. Se le reclamaban durante las visitas a la joven. Le preguntaban ¿cuándo va a organizar un baile? ¿Cuándo va a organizar una reunión? Y estas peticiones se volvieron más intensas porque se acercaba la fecha de el baile anual de máscaras, que era un baile de disfraces, básicamente, que durante años se había realizado en Manderley y que, por supuesto, solía organizarlo Rebeca. ¿Qué pasa? La protagonista no tenía idea de cómo organizar un evento tan grande, un evento de esas características. Pero, como está deseosa de poder transformarse en una verdadera dueña de casa, decide intentarlo. Entonces le dice a Maxime que van a hacer ese famoso baile de máscaras ese año. Y él le dice que puede recurrir a la señora Danvers, que era ella siempre la que se ocupaba de llevarlo a cabo, siguiendo las órdenes de Rebeca. Esto no se lo dice su esposo, pero le da a entender que la señora Danvers puede ocuparse de todo con muy pocas instrucciones. La joven sabía que la señora Danvers estaba más enojada que nunca por el asunto de Fabel. Pero sorprendentemente el ama de llaves parece de la noche a la mañana cambiar de opinión con respecto a la señora de Winter y comienza a mostrarse, en apariencia al menos, mucho más amable. Y efectivamente ella se encarga de organizar el catering, la decoración, las tarjetas que había que enviar a los invitados, la música. Ella se encarga de manejar todo lo necesario para que pudiera plasmarse en la realidad el baile de máscaras. Y por su parte la protagonista dedica su tiempo a intentar encontrar un disfraz que sea acorde con su posición. Ella quería que esa fiesta se convirtiera en el comienzo de su vida, verdaderamente de su vida como señora de Winter, y quería que el traje que eligiera fuera lo suficientemente impactante, tanto para su marido como para los invitados. Pero por más que piensa, no encuentra nada adecuado, ninguna de sus ideas le parece lo suficientemente fastuosa o espectacular como ella pretendía. Luego de una cena, la señora Danvers le sugiere que visite uno de los corredores en donde habían retratos de todos los antepasados de la familia de Winter. Y ella encuentra en ese corredor un retrato que era uno de los retratos más grandes que había en el lugar
de una bonita mujer que había vivido aparentemente 1 o 2 siglos atrás, que se llamaba Caroline de Winter y que era uno de los antepasados de Maxime. Entonces, inspirada por este retrato, decide dibujar el traje con todos los detalles y mandar estas indicaciones y este boceto del vestido a una costurera en Londres para que le hiciera el disfraz. Y como lo que ella buscaba era sorprender, se niega a contarle a su esposo o a Beatriz cuál iba a ser su disfraz. Ella quería que fuera una sorpresa. Los días pasan y llega la gran noche, la noche del baile de máscaras. Todo parecía haber salido muy bien, el banquete estaba tal cual se había planeado, la decoración, las flores y todos los invitados. Ella, que iba a ser la última en bajar porque era la dueña de casa, se coloca el traje, se pinta, se coloca los accesorios y al mirarse al espejo se siente por primera vez una mujer refinada, una mujer bella, porque el traje era precioso y le quedaba, le sentaba muy bien. Y como les digo, este disfraz le daba a ella la seguridad que necesitaba. Entonces baja al salón sintiéndose por primera vez una mujer hermosa. ¿Y qué ocurre? Cuando Maxime la ve, en vez de sonreírle como ella había imaginado o había deseado, se pone pálido. Ella nota que esta reacción es como un dominó. Se contagia al resto de los presentes, especialmente a Beatriz, al marido de Beatriz, y hasta Frank, su amigo, el administrador de Manderley, también frunce el ceño. Evidentemente algo estaba pasando, pero ella no entendía qué era lo que ocurría. Entonces balbucea intentando explicar que su disfraz correspondía a Caroline de Winter. Pero Maxime se acerca y, agarrándola del brazo, le dice que regrese a su habitación y que se cambie inmediatamente. Ella no entiende qué es lo que está pasando, pero ante la insistencia y ante la brusquedad de él, sale llorando y regresa a su habitación, sin entender qué es lo que está pasando, qué era lo que había hecho mal, no entendía qué pasaba. Hasta que, minutos después, llega Beatriz y le dice que 1 año atrás, antes de que Rebeca muriera, en el último baile que ella había dado, se había disfrazado precisamente de Caroline de Winter. Es decir, que Rebeca también había mandado hacer un vestido igual al de ella, intentando emular el retrato de Caroline de Winter, y que eso había provocado la reacción de Maxime. Ella creía, la joven creía que Maxime se había enojado tanto porque pensaba que ella lo había hecho a propósito. Como una especie de broma macabra, se había disfrazado igual que la mujer que había muerto. Bueno, este golpe fue tremendo, por supuesto. Se da cuenta, tarde, pero se da cuenta de que la señora Danvers había planeado esto, que la había aparentado tenerle más simpatía para que ella confiara y aceptara la sugerencia de disfrazarse de Caroline de Winter. Recordemos que ella se sentía mal y este golpe termina de destruirla, anímicamente hablando. Afortunadamente, los únicos que habían notado este error habían sido Maxime y el círculo íntimo. El resto de los invitados no se había dado cuenta de nada. Y como la fiesta continuaba,
a pesar de la depresión que sentía la protagonista, tuvo que cambiarse de vestido y bajar al salón. ¿Qué pasó con Max? ¿Intentó consolarla? ¿Intentó acercarse? No. Durante toda la noche prácticamente no la miró y cuando la fiesta acaba, él no regresa a la habitación. Entonces, la joven, que era dada a sacar conclusiones y la mayor parte de las veces se dejaba llevar por el pesimismo, cree que su marido se dio cuenta de que el matrimonio había sido un error, que ella nunca va a poder igualar a Rebeca y que esta ausencia se debía a que él estaba pensando seriamente en dejarla, en pedirle el divorcio. Apenas si logra dormir en toda la noche, se la pasa llorando toda la noche y a la mañana siguiente intenta encontrar a su marido en la casa, pero le informan que no está, que él salió muy temprano y que no dijo cuándo iba a regresar o si iba a regresar. Las horas pasan y cada minuto le sirve a la joven para imaginarse un final más desgraciado que el que había imaginado en el minuto anterior. Y al final del día está tan agotada por sus propios fantasmas y por el hecho de que Maxim no había regresado y tampoco le había enviado ninguna nota o había hecho nada que indicara que su enojo había minorado o que estaba más calmado. Su desesperación está llegando a un límite y para empeorar su estado anímico, ella decide darle suelta a su lado masoquista y visitar el ala de la mansión que nunca antes había visitado. Estoy hablando de el área en donde se encontraba la habitación de Rebeca. Entra lentamente a esta habitación y ve con ojos incrédulos que la habitación, en vez de estar cubierta de mantas o desarticulada como correspondería a la habitación de una persona que murió hace más de un año, encuentra, en cambio, que la habitación está impecable, que no hay ni un gramo de polvo y que las sábanas y la cama está hecha como si efectivamente Rebeca siguiera con vida. Toda la habitación está exactamente igual a como lucía cuando Rebeca dormía en ese lugar. Ella comienza a espiar el cuarto de esta mujer que de alguna forma odiaba porque creía que su marido seguía amándola. Y bueno, va al tocador y descubre que el maquillaje seguía en el mismo lugar, que el espejo y el cepillo del pelo también. Por supuesto, nota que esa habitación es completamente distinta a la suya. Es una habitación sumamente lujosa y refinada, y que cada uno de los artículos personales de Rebeca demostraban de alguna forma la sofisticación de su dueña y no podía evitar compararlos con con sus propios artículos personales. Ella continúa hurgando entre los tesoros de esta habitación hasta que se da cuenta de que hay alguien más allí y descubre a la señora Danvers. Ella la mira con más odio que nunca y le dice que efectivamente ese era el cuarto de Rebeca y que no había necesidad de que ella buscara nada porque la señora Danvers se lo iba a enseñar. Entonces empieza a abrir los placares y a mostrarle la ropa, los camisones, hasta la ropa interior de Rebeca. Y a medida que habla,
esa ira que tenía contenida empieza a aumentar hasta que explota y ya no puede guardar las apariencias. Entonces la increpa a la protagonista y le dice que sí, que la odia y que la había hecho vestirse de Caroline de Winter para dejarla en ridículo ante su marido, porque ella consideraba que nadie iba a poder ocupar el lugar de Rebeca, que el señor de Winter se había apresurado en casarse porque había pasado poco tiempo desde su muerte y que a ella no le gustaba ver a la joven en la casa porque le recordaba que Rebeca, que evidentemente era como una hija para ella, estaba muerta. La joven la contempla estupefacta y más cuando la señora Danvers se pone a llorar porque era como una mezcla de odio y de tristeza, de odio hacia ella y de tristeza por la muerte de Rebeca, que evidentemente ella todavía no superaba. Y en un momento le dice que ella preferiría que la que estuviera enterrada en el cementerio fuera la joven y no Rebeca, que Rebeca merecía vivir. Recordemos el estado de conmoción en el que se hallaba la joven antes de este ataque de franqueza de la señora Danvers. Entonces, el ama de llaves abre una ventana y la insta a la protagonista a tirarse. Lisa y sencillamente le dice que no le va a doler, que ella puede terminar con ese tormento rápido, la insta al suicidio. Y la joven, que de alguna forma quería terminar con ese dolor y esa confusión que sentía, se acerca a la ventana. Se siente atraída por esta macabra propuesta de la señora Danvers. Pero antes de que logre tomar una decisión tan drástica, se escucha un ruido fuertísimo que viene del mar. Y este ruido es como si la hubiera ayudado a la protagonista a despertarse y a darse cuenta que era una locura lo que pensaba hacer. Luego de despertar de este ensueño en el que había entrado escuchando las palabras hipnóticas de la señora Danvers, ella sale corriendo y se aleja lo más rápido posible tanto de la habitación de Rebeca como de la maldita señora Danvers. Se encierra en su habitación para reponerse y cuando logra tranquilizarse, sale y va a preguntarle a los empleados qué era lo que estaba pasando, qué había sido ese ruido. Y ellos le informan que un barco se había estrellado en la costa y que Maxime, el señor de Winter, estaba en la playa intentando ayudar en todo lo que pudiera. Entonces ella se dirige a la playa porque lo que quería era poder hablar con su marido y explicarle que ella no le había querido hacer una broma cuando se había disfrazado de Caroline de Winter, que había sido un accidente. Pero si bien lo encuentra en la playa, había tal alboroto porque todos los habitantes de los alrededores habían ido a observar. Estaban en la playa viendo todo lo que estaba pasando con el barco. Era imposible hablar de algo tan íntimo en esa situación. Entonces ella decide regresar a la mansión y esperar a su marido allí. Sin embargo, cuando se acerca la hora de cenar, Maxime no regresa y en cambio el que solicita tener una entrevista con ella es el capitán del barco. El capitán del barco en realidad estaba buscando a Maxime, pero le habían dicho que se había ido con Frank a arreglar unos asuntos tendientes a ayudar
a toda la tripulación que había quedado estancada en la costa, y que debido a la urgencia de los acontecimientos él tenía que hablar con alguien de la familia y la única persona presente era ella. Entonces ella, sorprendida, lo escucha y se entera que el capitán de este barco había mandado a un buzo para que inspeccionara la base del barco y determinara cuáles eran los daños que había sufrido la embarcación, y que este buzo había descubierto a unos metros de donde se hallaba su embarcación otra embarcación hundida, que aparentemente correspondía con la embarcación de la difunta señora de Winter. Recordemos que ellos habían encontrado únicamente el cadáver, pero que el barco se suponía que había quedado sumergido en algún lugar del océano. Y cuando le cuenta esta noticia, la joven le dice que para no atormentar a su marido, que ella prefería que no le dijeran nada, no le dijeran que habían encontrado sumergida la embarcación. Pero el capitán le dice que eso no va a poder ser, porque el buzo había ido a inspeccionar esta embarcación sumergida y se había encontrado con que la puerta del camarote estaba cerrada, y al asomarse por una de las ventanas había distinguido en el interior un cuerpo. Este dato evidentemente deja en shock a la protagonista porque el cuerpo de Rebeca ya se había encontrado y Maxim lo había reconocido. Entonces, si había un cuerpo dentro del barco en el que había naufragado Rebeca, evidentemente Rebeca estaba con alguien más. Ellos seguían conversando cuando arriba Maxim. El capitán le da la noticia y además le informa que él tiene que dar un parte a la policía porque hay un cuerpo, entonces él tiene que informar. Y Maxim le dice que sí, que entiende perfectamente, pero la protagonista nota que está muy pálido, que la noticia lo impactó profundamente. Cuando el capitán se retira, Maxim la invita a la protagonista a la habitación y le dice que tiene que hacerle una confesión. Y antes de que él empiece a hablar, ella le pregunta si él sabía que Rebeca estaba con alguien más en el momento del naufragio. Pero Maxim le dice que no, que Rebeca no estaba con alguien, que el cuerpo que estaba encerrado en esa embarcación, en el camarote de esa embarcación, era el de Rebeca, que él había mentido cuando había dicho que esa otra mujer que habían encontrado era Rebeca. Max le dice que le va a contar toda la verdad y que probablemente cuando termine de contarle la historia, ella no va a querer volver a verlo. ¿Cuál es esta historia? Vamos a remontarnos al matrimonio de Maxim de Winter con Rebeca. Él se casa con Rebeca creyendo lo que creían todos, que era indudablemente era una mujer hermosísima y que era una buena mujer. Él se casa creyendo que va a ser feliz con ella. Pero durante la luna de miel, ella le confiesa que no es mujer para un solo hombre, por decirlo así, que a ella los convencionalismos no le interesan y que quiere vivir su vida como a ella le dé la gana. Y esto implica tener aventuras con hombres. Ella sabía que era hermosa y le gustaba seducir a diferentes hombres. Así que no iba a convertirse en una de esas mujeres que son infieles y que le ocultan la verdad a sus maridos, que ella no se iba a tomar esa molestia, pero que
pero que a ella sí le importaba su reputación, su propia reputación. La realidad era que a Rebeca la única persona que le importaba era sí misma, era uno de los seres más egoístas de la tierra, y si bien quería tener una vida libre y hacer lo que le diera la gana, ella a la vez quería conservar el prestigio social de una dama casada. Entonces le dice a Max que ante el mundo ellos van a ser el matrimonio más feliz de la tierra, pero que puertas adentro ella va a hacer lo que quiera. Max, que se da cuenta que en realidad no la amaba tanto, ante esta confesión se amarga evidentemente porque no era la vida que había soñado, pero no le queda otra opción que aceptarlo. A partir de ese momento ellos no vuelven a tener intimidad ni ningún otro lazo de marido y mujer, sino que simplemente cada uno hacía su vida y mantenían las apariencias. Recordemos que es una época en la que el divorcio era muy mal visto. Entonces Maxim no podía darse el lujo de contemplar esa posibilidad. Lo que él más amaba en la tierra, antes de conocer a la joven, era Manderley. Y Rebeca viajaba mucho a Londres para tener allí la libertad de hacer lo que se le cantara, y como él podía estar en su casa, durante un tiempo ese convenio que habían hecho funcionó bastante bien. No obstante, con el tiempo Rebeca se vuelve mucho más osada y ya no se conformaba con tener sus amantes en Londres, sino que comenzó a llevarlos a Manderley. Y cuando Maxim se entera de esto, obviamente pone el grito en el cielo, y ella le concede entre comillas, la gracia de por lo menos no meter a sus numerosos queridos bajo el techo de la mansión, y en cambio construye en la playa una casilla, que era la casilla que la joven había visto y que tanto la había intrigado. Esa casilla pertenecía a Rebeca y era el lugar en donde ella solía encontrarse con sus amantes. Entre ellos figuraba su primo Fabel, y esa era la razón por la que Maxim lo odiaba. Pero Rebeca no se conforma con esta nueva concesión y sigue buscando formas de humillar a Maxim. Entre ellas, el nuevo pasatiempo que tenía era intentar seducir a Frank Crowley, el amigo y administrador de Manderley. Pero como Frank era un hombre muy serio y muy honesto, le cuenta a Maxim lo que estaba ocurriendo, que estaba siendo asediado por Rebeca, y le es sincero, le dice que a él le cuesta mucho resistirse porque Rebeca realmente era una mujer muy muy bella. Y la gota que rebalsa el vaso llega cuando Maxim se entera que su esposa estaba ahora detrás del marido de su hermana. Rebeca no respetaba nada, no había nada sagrado para ella. Y cuando él se entera de esto, muy enojado va a buscarla a la casa de la playa. La encuentra sola, pero ella, que en ese momento parecía odiarlo más que a nadie en el mundo, le dice entre medio de risas que está embarazada y que, por supuesto, ese bebé no era de él, pero como estaban casados, ese bebé iba a tener el apellido Winter y además, cuando creciera, ese niño o niña iba a heredar Manderley. Y esto
fue demasiado para Maxime de Winter y en un arrebato que tiene termina matando a Rebeca. Le pega un tiro, concretamente. Y luego, para que no descubrieran lo que había hecho, la encierra en el camarote del barco y lo saca a alta mar y luego lo hunde para intentar encubrir el crimen que había cometido. La protagonista, cuando escucha esta historia, lejos de pensar en dejar a su marido, se saca un peso de encima enorme, porque descubre que él siempre la había amado y que nunca había extrañado a Rebeca. Entonces, a partir de ese momento, el fantasma de Rebeca pierde el poder que tenía sobre ella. Pero este alivio es reemplazado por una preocupación por el futuro de Maxime, porque iba a haber una investigación. Y si se descubría que él había cometido ese homicidio, iba a ir preso, indefectiblemente. Bueno, las investigaciones se llevan a cabo y los peritos descubren que la embarcación tenía agujeros. Es decir, que alguien la había hundido a propósito. Y hay un juicio en el que Max tiene que defenderse. Por supuesto, su postura era que él no sabía qué era lo que había pasado con Rebeca y que cuando identificó a esta otra mujer, él realmente había creído que se trataba de su esposo. Fabel, el primo de Rebeca, está muy pendiente durante el juicio porque sospecha que algo no está bien. Pero, afortunadamente, luego de todos los alegatos, el jurado concluye con que Rebeca se había suicidado, que había sido ella la que había hundido su propia embarcación porque quería dejar de vivir. La razón nadie la podía saber, no se había podido descubrir por lo menos. Bueno, esto evidentemente resultó un alivio para la pareja y ambos están muy contentos de que lo que parecía un desastre hubiera finalizado bien. Sin embargo, esa noche, mientras están cenando, se presenta Fabel, la noche del día en el que se determina que Maxime de Winter es inocente y que la causa de muerte de Rebeca fue un suicidio. Bueno, Fabel, como les digo, se presenta en Manderley y le dice a Maxime que él sabe que Rebeca nunca se hubiera suicidado. Bueno, Fabel le pide a cambio de su silencio una suma de dinero y lo amenaza, le dice que si no se le entrega, él va a llamar a la policía, o sea, lo va a denunciar, a pesar de que el juicio había concluido, que lo va a denunciar por homicidio, que va a insistir de alguna forma con el hecho de que Rebeca no se suicidó. Entonces Maxime, que no estaba dispuesto a entrar en negociaciones con el hombre que detestaba, llama él mismo al jefe de policía para que se dirija a Manderley y decida él qué es lo que quiere hacer, si le cree a Fabel o no. Entonces el jefe de policía se presenta en Manderley y Fabel le dice que llamen a la señora Danvers, que era la niñera de Rebeca y que la conocía mejor que nadie. A todo esto, la señora Danvers, desde que habían encontrado la embarcación de Rebeca, había estado bastante aislada porque evidentemente la había conmovido este descubrimiento. Y cuando ella se presenta, el comisario le pregunta si ella pensaba que esta hipótesis del suicidio de Rebeca era posible. La señora Danvers afirma que Rebeca era una persona que solamente pensaba en sí misma y que la única razón, que a lo único que le tenía miedo era el dolor, que esa era la única razón que se le ocurría a ella que
podría justificar un acto como el suicidio, pero que realmente sí, que estaba de acuerdo con Fabel en que no tenía sentido que Rebeca se suicidara, porque no había ningún motivo que justificara su muerte. Y le explica al comisario que Rebeca tenía planes para los días siguientes, o sea que sí, que la hipótesis no cerraba. Y le muestra una agenda en la que se detalla lo que Rebeca había hecho ese día y a la última persona que había visto antes del naufragio. De esta persona había solamente un apellido y una dirección. Y el comisario, presionado por la insistencia de Fabel, les dice que al día siguiente, porque ya era muy tarde, iba a viajar a Londres para buscar y para hablar con esta persona y preguntarle cómo había visto a Rebeca, porque había sido la última persona que teóricamente la había visto con vida. Esa reunión concluye ahí y acuerdan viajar todos. Cuando digo todos me refiero a Fabel, a Maxime y al comisario al día siguiente a Londres para realizar esta entrevista. ¿Qué sucede? Cuando los protagonistas se quedan solos, Maxime le dice a su mujer que probablemente esta vez las cosas no van a salir bien. Así que es mejor que ella se quede y no viaje a Londres. Pero la joven le dice que no, que de ninguna manera, que ella lo va a acompañar hasta el final y suceda lo que suceda. Bueno, llega la mañana y los cuatro viajan a Londres, se dirigen a Londres a buscar a esta persona. Era un hombre, pero no sabían a qué se dedicaba o qué hacía. Y a través de la dirección descubren que este hombre era un médico. Cuando Maxime y su esposa se enteran de que van a entrevistar a un médico, temen lo peor, porque si Rebeca había dicho la verdad y estaba embarazada, la hipótesis del suicidio se iba a diluir completamente y Maxime iba a quedar otra vez en el ojo de la tormenta. Logran dar con este médico y todos están expectantes para saber qué es lo que tiene para decir. Pero tengamos en cuenta que el hecho había ocurrido hacía más de un año y que el médico no se acordaba de todos sus pacientes. Y él busca el día que el comisario le menciona a todos los pacientes que había atendido. Pero en su lista no encuentra a ninguna señora de Winter. La única mujer que había atendido ese día se llamaba señora Danvers. Ante esta revelación, Maxime es el que sugiere que probablemente Rebeca había utilizado otro nombre para hacer esa consulta con el médico. Y el médico, luego de buscar la ficha de esta supuesta señora Danvers, les dice que lo había ido a ver porque tenía dolores, que desde hace tiempo venía con dolores y se había ido a examinar para saber cuál era el problema. Él le había hecho un examen, un estudio, y había descubierto que Rebeca tenía cáncer, un cáncer en el intestino y que estaba muy avanzado, así que era imposible intentar ninguna operación o ningún tratamiento, que le quedaba muy poco tiempo de vida y que probablemente sus últimos días iban a ser un tormento porque iba a tener muchísimo dolor. Este descubrimiento deja perplejos a todos, pero Fabel empieza a hablar en voz alta y a decir que sí, que efectivamente él la notaba más delgada y más pálida, pero que ella nunca le había contado nada
acerca de su malestar. Y por su parte, Maxim y la señora de Winter, si bien están impresionados, están por supuesto a la vez aliviados. Ante esta revelación, el comisario da por concluido el caso, no va a iniciar una nueva investigación como lo había solicitado Fabel, pero a pesar de esto, cuando se despiden, Fabel le dice que tuvo suerte, pero que él sabe que él sí la mató. Sin embargo, sus amenazas ya no tienen peso porque sabía que nadie le iba a prestar atención. Me había olvidado de contarte que el médico había dicho que, además de esta enfermedad, Rebeca era estéril, que nunca iba a poder ser madre. Durante el viaje de regreso, Maxim le explica a su esposa qué era lo que él pensaba que había pasado. Rebeca recibe este diagnóstico y, como le temía el dolor más que a nada, decide poner fin a su vida. Pero no tenía el valor para hacerlo y entonces decide utilizar a su esposo ficticio, una vez más. ¿Cómo piensa utilizarlo? Provocándolo para lograr que él la mate. Y esa era la razón por la que había inventado todo lo del bebé y que iba a ser un bastardo que iba a heredar Manderley porque sabía que el punto débil del señor de Winter era Manderley. Ambos estaban agotados y el viaje de regreso era largo, pero en vez de parar en un hotel, Maxim decide seguir manejando durante toda la noche para volver cuanto antes a su hogar. Y cuando están a unos kilómetros de la casa, la protagonista le pregunta por la señora Danvers. Le pregunta cuál cree él que va a ser su reacción, porque ella sentía que la señora Danvers tampoco creía en la versión de suicidio y que no iba a creerla por más que le contaran este nuevo dato del médico. Pero Maxim no tiene tiempo de contestar porque en ese momento ambos distinguen en el horizonte una nube de humo negra. Algo se estaba incendiando. Y segundos después, cuando el camino se abre y ellos pueden ver a Manderley, descubren que lo que ardía era la mansión y que la señora Danvers se había vengado.